La predicación de hoy día se llama así, Desafío a Servir. Este es un libro, no sé si alguno de ustedes ha escuchado a Chuck Swindoll, Visión para Vivir. Lo dan todos los días y años atrás era el pastor David Ormachea que se hacía cargo de la voz en español y ahora es el pastor Azueta, Carlos Azueta. Y este es un libro muy, muy antiguo, pero yo creo que tiene más de 30 años el libro que se llama Desafío a Servir. Yo lo leí cuando tenía 15 años, o sea, hace 15 años atrás, lo leí y no me creí, mira con la cara. Ya lo leí hace un tiempo, no me acuerdo cuánto. Y cuando leí este libro, mi vida cambió. Mi vida cambió por el hecho que entendí qué es lo que significaba el hecho de poder servir a Dios. Y muchas veces, si ustedes se dan cuenta hoy día, cantaron estas tres bellezas, estas tres niñas cantaban hoy día, y si usted se dio cuenta, ellos lo hicieron con total naturalidad, con pureza, con entrega. No sé si se dan cuenta que en un minuto la más chiquitita quedó sin micrófono. ¿Y qué es lo que hace mi hija? La llama para pasarle el micrófono. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu de egoísmo en los niños. De hecho, la Biblia dice que si nosotros recibimos a Cristo como un niño, es la mejor forma, porque el niño es crédulo, cree, ¿ya? Y si se da cuenta, esa es la actitud de servicio que nosotros deberíamos tener con la gente y con la iglesia y con las personas que nos están alrededor nuestro. Una actitud de servicio que podamos nosotros agradecer a Dios y decir, wow, qué lindo es poder servir a nuestro hermano. El más alto concepto de servicio no es el pastor, no son los diáconos, no son los maestros, sino es Jesucristo. Y de hecho, este versículo está narrado, escuche bien esto, está narrado en un momento de la vida de los discípulos que ellos no entendían lo que era servir a Dios. Ellos entendían que estaban en una posición de privilegio, la cual estaban, eran 12. Jesucristo había escogido a 12 discípulos. Ahora, estos discípulos tenían un beneficio. ¿Cuál era? Conocían a Cristo, vivían con Él, dormían con Él alrededor, comían juntos, se contaban chistes, se contaban historias, contaban sus historias de vida, hablaban de su familia. O sea, 12 discípulos que estaban en un núcleo con Cristo muy unido. Por lo tanto, en cierta forma, eran privilegiados. Pero la Biblia dice que habían 2 discípulos que no entendían realmente lo que significaba el hecho de servir. Y la Biblia dice lo siguiente: en primer lugar, hay un pedido incorrecto de parte de 2 de los discípulos, ¿ya? Que sería, clear all, así no me olvido. Exactamente. Un pedido incorrecto de parte de los 12 discípulos, de 2 discípulos, y está aquí en Marcos 10, 35 al 37. Y escuchen lo que dicen estos personajes. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Estos 2 hermanos, Jacobo y Juan, eran conocidos como los hijos del trueno por su carácter explosivo. No eran gente pobre, venían de una élite, venían de un grupo más o menos rico. Ellos conocían a los sumos sacerdotes, ya ellos tenían una relación ya de alta alcurnia, vamos a decirlo así. Socialmente eran mucho mejores que los otros discípulos, que eran pescadores, cobradores de impuestos, guerrilleros. Ellos estaban en una posición social mucho más arriba. Pero estos discípulos vienen con total prepotencia y le dicen: queremos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Ustedes notan ahí la palabra por favor? ¿Ustedes notan la palabra maestro? Hemos pensado o hemos divagado o hemos tenido una idea, dicen algo así,
Ellos le dicen, queremos que nos hagan lo que pidiéramos. O sea, Señor, Juan, Jacob, tú sabes quiénes somos, ¿no? Tú sabes que nosotros somos ciudadanos judíos, pero también somos romanos, que tenemos un concepto mucho más alto de nosotros mismos. Y ellos tenían esas características. Ellos, en primer lugar, tenían un concepto más alto de ellos mismos sobre los demás. Y aparte de eso, ellos tenían una ambición excesiva. Ahora, es interesante esto, porque estos discípulos, si te das cuenta, en el versículo dice, concédenos que en tu gloria, nótese, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos no están pensando, y nótese esta idea, no están pensando que ser los que se sienten a la diestra o a la siniestra de Cristo en la tierra. Su ambición va más allá. Su ambición es, en tu gloria, nosotros queremos ser los meros. En tu gloria nosotros queremos ser los que queremos estar ahí. En tu gloria. Ahora, es interesante porque si hay algo que me gusta del Señor Jesucristo, es que Él aprovechaba cada oportunidad que tenía para entregar una enseñanza. Aún la más descabellada como esta, porque esta es una idea descabellada, es una idea loca, es una fantasía. Es una fantasía. Ahora, es interesante que ellos tenían un concepto de sí mucho más elevado, estaban por allá arriba. Nosotros como hijos de Dios debemos tener una actitud diferente frente a los demás, una actitud diferente, una actitud que no sea más elevada que el otro, una actitud de servicio como cuando una niña le ofrece el micrófono a la otra porque no tenía un micrófono. Una actitud de servicio, de entregarle al otro, de ayudarlo. Ahora, es interesante lo que la Biblia dice en Filipenses 2:3. Dice lo siguiente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, él le está diciendo, ustedes todo lo que hagan, no lo hagan por vanagloria, sino o con contienda o mostrándose ustedes como los pavos reales. Ustedes han visto el pavo real, ¿no? El pavo real es, antes de que estire sus plumas, ¿cómo es? Es un pájaro feo. Usted lo mira, ¿no? Pero cuando el pavo real quiere mostrarse en toda su dimensión, ¿qué es lo que hace? Estira sus plumas y se muestra, y muestra los colores que tiene y el brillo que tiene. ¿Y qué es lo que hace? Se enorgullece de sí mismo. Ahora, en la vida cristiana y en la iglesia, ninguno de nosotros puede ser un pavo real. O ninguno de nosotros puede creerse ser un pavo real. Muy por el contrario. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos nosotros debemos hacer las cosas sin contienda, o sea, nunca discutiendo, no por orgullo y con humildad. Porque lamentablemente el orgullo es lo que hace caer a la gente con mayor facilidad. Cuando yo salí en Instituto Bíblico, la última predicación que el profesor dio, dijo lo siguiente, nunca se olviden de esto, y siempre me repito, 3 cosas ustedes tienen que tener cuidado. Número 1, amor al dinero, que el dinero no los mueva a ustedes. Número 2, la lujuria, el sexo, no caigan en juegos sexuales. Y la tercera, la vanagloria. Nunca se crean el cuento. Nunca piensen que llegaron a lo más arriba, de lo más arriba, de lo más arriba. Muy por el contrario. Mantengan una actitud de siervo. Y ahí salimos muchos de ese instituto. Muchos hicieron caso. Muchos no hicieron caso, lamentablemente. Pero ¿a qué voy con esto? Voy al hecho de que nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar mirando al hermano como superior a mí mismo.
Siempre debo mirarlo al hermano con mayor respeto, con cariño, aunque posiblemente aunque no tenga la mejor educación, aunque no tenga el mejor carro, aunque no tenga la mejor casa, siempre debo de mirarlo con estima, con cariño, como superior a mí, porque esa es la actitud que Cristo les quiere enseñar a ellos. Sigamos entonces, la respuesta sabia de Cristo es la siguiente, Marcos 10, 38 al 40, dice así: entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y él hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Es verdad, el bautismo del Espíritu Santo, ellos iban a ser parte de eso. Dice, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentarlos a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. En pocas palabras le está diciendo, queridos, no es para mí esto. Yo no los puedo sentar allí porque no es para mí eso. Yo no les puedo decir para qué lado se van a ir, si izquierda o derecha. No puedo. Ahora, es interesante, porque en primer lugar ellos no estaban conscientes de lo que pedían. No estaban conscientes de lo que pedían. ¿Ya? Ellos no entendían lo que estaban pidiendo. No estaban entendiendo que Jesucristo era el Hijo de Dios y como Hijo de Dios se atenía al Padre. Y el Padre iba a tomar esa decisión de quién se sentaba a la diestra o a la izquierda del Señor Jesucristo. De hecho, cuando el primer mártir de la iglesia que se llamó Esteban está muriendo, y él dice, ¿qué dice? Veo sentado a la derecha del trono, ¿a quién? A Cristo, al Hijo del Dios viviente. No estaba reservado ese momento para los discípulos, estaba reservado para Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre. Por eso ellos no entendían lo que estaban pidiendo. En segundo lugar, ellos iban a recibir del bautismo. Y Cristo Jesús siempre respetó la autoridad de su Padre. Él nunca pasó a llevar a su papá. ¿Saben lo que pudo haber dicho Cristo? Muchachos, ustedes son muchachos muy buenos. La verdad, Juan, Jacobo, ustedes son mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo sin ustedes no podría hacer nada. Realmente yo los voy a premiar. Jacobo, Juan, a mi derecha y a mi izquierda. Pero el Señor Jesucristo entendía su rol como hijo y él no iba a desacreditar la autoridad de su Padre. Era su Padre quien tenía esa autoridad y él no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Ahora, una de las primeras enseñanzas acerca de la iglesia, la vemos acá, cuando habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, que fue en Hechos capítulo 1, que descendió el Espíritu Santo. Y de ahí parte la iglesia. Acá está la primera enseñanza en cuanto a la iglesia. Y se está refiriendo a que el Espíritu Santo, todos aquellos que creyeran en Cristo, íbamos a ser instalados acá como parte de la iglesia por el Espíritu Santo. Ahora, lo lógico del mundo no es lo lógico para Cristo. Nótese, lo lógico del mundo no es lo lógico para Cristo. ¿Cuál es la lógica del mundo? Mientras tú más hagas, mientras más tienes, mayor honra. Mientras tú ganas mayor posición, mayor honra. La lógica de Cristo es completamente diferente. La lógica de la iglesia es completamente diferente. ¿Qué dice la Biblia? Dice Marcos 10, 41, 43. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, nótese, sino que el que quiere hacerse grande, nótese lo que dice, entre vosotros será
vuestro servidor. Una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que no tiene pelos en la lengua. Lo primero que dice ahí, cuando lo oyeron los otros 10, ¿qué comenzaron a hacer? A enojarse. ¿Te imaginas tú? Dentro de los discípulos habían guerrilleros. Habían guerrilleros. Habían pescadores, cobradores de impuestos. O sea, era la crème de la crème. O sea, no, si yo hubiese tenido que elegir a 12 discípulos, posiblemente hubiese ido a una universidad a buscarlos. Pero el Señor Jesucristo eligió a esa gente. ¿Y sabe qué? Yo creo que Pedro estaba ya con los brazos ya preparados ahí, diciendo, a ver, que vengan para acá. Y estaba Judas Iscariote, y estaba Mateo, y yo me imagino que les querían dar. ¿Ah? Eran 10 contra 2 y le iban a dar. Le iban a hacer ese túnel, ¿ah? Donde pasan ahí, entre todos le iban a dar, hasta que aprendan. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, más Jesús llamándolos. O sea, se le estaba armando la grande a Jesús. Los discípulos de Cristo estaban enojadísimos. Pero ¿qué los dice? Los llama y les comienza a dar una lección de vida. Y Él les habla de, en primer lugar, en cuanto a lo que era lógico para el mundo, es ilógico para Dios. ¿Ah? La comparación de en primer lugar, hubo un enojo esperado, hubo una comparación con los gobernantes de este mundo, y la lógica del reino de Dios es que el mayor será el menor. El mayor va a ser el menor, el que sirva, el que esté dispuesto. Hace unos días atrás se hizo la reunión de la ONU. Ya, se hace una vez al año o 2 veces al año, donde van todos los presidentes, y los presidentes exponen sus iniciativas de gobierno. Y en esa organización, en esa reunión que ellos hacen, ¿ah? Cada uno muestra a su país como lo mejor. Cada uno. Cada uno muestra el desarrollo de su país, la grandeza de su país. Pero en esa reunión, cada uno cada uno de ellos como una autoridad que gobierna, que dirige, que manda, que exige. Cuando nosotros servimos a Dios, no estamos para eso, sino que estamos para servir al que sigue, sirviéndonos unos a otros. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa si eres nuevo o viejo, lo que importa es que estás llamado a servir en la iglesia. Ahora, Primera de Pedro, hablando acerca de los pastores, dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto es para mí. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, nótese, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso es para mí. Le está hablando a los pastores, pero también es para usted. ¿Por qué? Si no soy pastor. Pero detrás suyo hay alguna persona que usted va a poder pastorear, que usted va a guiar, va a cuidar. Pueden ser sus hijos, su esposa, su esposo, puede ser algún amigo, una compañía de trabajo. Y usted va a tener el privilegio de pastorear a esa persona. Apacentar la grey de Dios. ¿Qué significa esto? Cuidar la grey de Dios. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Ahora, dentro de la iglesia, la labor de un pastor es la siguiente. Se los quiero presentar. Estas son algunas cosas que usted debe saber acerca de un pastor de una iglesia. Número 1, el pastor cuida la iglesia de Cristo. No. Número 2, el pastor cuida, observa y ve cómo cada uno puede desarrollarse en la obra. O sea, el pastor tiene que estar atento. Posiblemente tú nos puedes ayudar en esto, posible acá, allá. O sea, le está dando
le está entregando a la persona la posibilidad de que se desarrolle dentro de la iglesia. El pastor no es un señor, no es un patrón, no es un dictador y tampoco es un ser inmune al pecado. Nótese, no es un señor, no es un patrón, no es un dictador y tampoco es un ser inmune al pecado. ¿Qué quiere decir con esto? En mi vida yo he tenido algunos pastores y me he tenido de todo, desde el más buena onda hasta el más dictador. Aquel que quería saber dónde yo estaba. Aquel que estaba ahí pendiente de mí, pero no era por buena onda, sino que era porque quería saber todo. Aún hasta cuando me casé me quiso controlar y yo le dije, calma, aquí no te metáis conmigo. Pero ¿sabe algo? El pastor no es un patrón, no es un jefe, sino que un siervo de Dios. El patrón no es un empleado de la iglesia, es un siervo de ella. ¿Ya? Cuando ustedes contraten a un pastor y le paguen un sueldo, no va a ser empleado de la iglesia, sino que es un siervo. El pastor debe ser un ejemplo de la iglesia. O sea, el pastor debe estar ahí como un ejemplo, como un estandarte. ¿Y saben algo? Cuesta. Porque las tentaciones afuera son fuertes. La razón por la cual yo salgo acompañado toda la semana en un viaje con un americano que es mi amigo, es inconverso todavía, es porque a mí no me gusta andar solo. Porque en la carretera hay muchas tentaciones. Y yo le digo a mi esposa, amorcito, pasó esto. Y el Señor nos cuida. Por favor, esta semana el martes me voy a California, a Oceánica. Son 2.200 millas de acá, así que oren por mí, por mi viaje. Por si acaso, si se acuerda de mí, ore por mí. ¿Ya? Pero no es fácil ser un ejemplo. ¿Y sabe algo? Es la misma responsabilidad para usted. No, tiene que ser un ejemplo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Para usted, ¿su responsabilidad es distinta a la del pastor? Permítame decirle que no. Su responsabilidad también debe ser un ejemplo. El mayor ejemplo de servicio. El mayor ejemplo de servicio. Y aquí me voy a detener un ratito. Marcos capítulo 10, 44 al 45. Me encantan estos versículos. Y dice lo siguiente. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué lindo, ¿no? Dice, y el que de vosotros quiere ser el primero, el que quiere estar adelante, el que quiere estar presidiendo, el que quiere que lo vean, el que quiere que lo aplaudan, el que quiere que todos digan, wow, qué impresionante que es, ¿no? Qué predica bien ese tipo, me encanta ese tipo. Yo quiero ser como él, que dice, será siervo de todos. Y después dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, no vino para que le sirviera en la mesa, sino para servir y lo más importante, para dar su vida en rescate por usted y por mí, por muchos. Ahora, es interesante esto, que Cristo siendo el creador, que Cristo teniendo el poder para calmar la tempestad, para resucitar personas, para darle vista a los ciegos, para hacer que un cojo camine, para quitarle la lepra a un leproso, para sacar un denario de la boca de un pescado, para poder confrontar a los fariseos y a los saduceos, para poder enseñar a 12 personas ignorantes como eran los discípulos. Con todo eso, dice que el Señor vino a servir. Vino a servir. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor Jesucristo, unos días antes de que fuera crucificado, entró a Jerusalén, ¿sabes cómo entró Él? Entró sentado arriba de un burro. ¿Sabes por qué? Porque el burro representaba paz. El Hijo del Hombre entró a Jerusalén sentado en un burro, llamando a la paz, a la reconciliación entre Dios y el hombre.
Y allí entró el siervo de Dios, el Hijo de Dios. En ese momento quería que por primera vez Dios y el hombre se reconciliaran, pero esa reconciliación solamente iba a ser posible cuando Cristo, y escucha bien esto, muriera por nosotros. Antes de eso era imposible. Ahora, el carácter de Cristo. A mí me encanta el carácter de Él. Y aquí podríamos estar horas hablando acerca de esto, pero no lo vamos a hacer. Lucas 22, 27 dice así. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando usted va a un restaurante y va a comer, y la persona le va a traer a usted el plato, o le va a pedir la orden, usted se sienta, pide la orden, hace la orden. Cuando termina, espero que deje propina, 18% menos, es lo mínimo que usted va a tener que entregar. Espero que entregue propina, que no sea codo. Espero, ¿sabe por qué? Porque la persona que lo atendió con cariño, esperando servirle a usted de la mejor forma posible. ¿Sabe qué? Cristo vino a eso, vino a servir. Nuestro corazón, como iglesia del refugio, debe ser una iglesia que sirva a los demás. Usted, como una persona de la iglesia del refugio, debe servir a los demás con todo su corazón. Ahora, Cristo vino a servir. Cristo no buscó que le sirvieran. Cristo puso su vida por nosotros. Y Cristo nos rescató de la ira de Dios. Nos rescató. Nos rescató a nosotros. De su ira, de su enojo. Nos rescató. Yo le voy a animar a esto, a que usted no pierda la perspectiva de servir a Dios. Sea humilde en su servicio. Humilde. Sea una persona que realmente usted pueda decir, Señor, quiero servirte con todo mi corazón. Conclusión. Dentro de la iglesia, nadie busca ser mayor. Nadie busca poner el pie encima. Muy por el contrario, en la iglesia de Dios, todos servimos. No por una designación, sino porque amamos a Dios y seguimos el ejemplo de Cristo, que Él vino a servir y dar su vida por amor a nosotros. Ante esta realidad, sienta como un honor el servicio a Dios. Sienta como un honor el servir a Dios. No porque se lo impongan, no porque usted piense que es el mejor, siéntalo como un honor. Es un honor poder servir a nuestro Dios. Un honor. Yo le animo a eso, a que no olvide el ejemplo de Cristo. El ejemplo más grande de servicio es Cristo. No pierda la oportunidad de servir a Dios. Sirva con todo su corazón. Si a veces hay que limpiar un baño, limpiamos un baño. Si a veces hay que ordenar e inscribir niños, inscribimos niños. Si a veces hay que cuidarlos, los cuidamos. Si a veces hay que hacer una limpieza acá, la hacemos. Si de repente algún hermano necesita un ray, le ayudamos. No importa. Hay que buscar la forma de servir, pero hágalo con corazón contento, alegre, bendecido. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más lindo que seguir el ejemplo de Cristo, que fue de servicio y que nosotros seamos siervos agradecidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén.